Bienvenidos a todos nuestros panelistas, a todas las personas que están en la zona de ingreso. Los invitamos a sentarse o a pasar a tomar su refrigerio mientras vamos conversando de este tema. El tema que nos concita es el tema de la vigilancia judicial. En este tema se ha propuesto este panel como el instrumento de control y transparencia en la gestión judicial. En nombre del magistrado José Agustín Suárez Alba, quien no nos ha podido acompañar en este evento, yo estoy representándolo. Las excusas porque se cruzaron dos eventos y en consecuencia me corresponde orientar la parte introductiva de este panel. Ya la doctora Janet Naranjo nos hará la moderación del panel. Yo solamente voy a dar unas ideas en las que vamos a tardar máximo 5 minutos, que sobre esta base vamos a trabajar y todos nuestros panelistas van a adelantar el panel. Entonces, sí podemos adelantar. Cuando preparamos este panel, hubo varias llamadas. ¿A quiénes? En principio, pues a los jueces. Y ayer tuvimos una reunión aquí, todos preparando el panel, y cuando hablamos de vigilancia judicial, inmediatamente lo que pudimos percibir es eso. Acusación. Usted viene aquí a mi despacho a mirar cómo es eso y se sienten así como en la anterior. En la anterior. Un ataque, ¿sí? Ese fue el común denominador entre esas percepciones que tuvimos. Siguiente. Por parte de los consejos seccionales de la judicatura, eso es más trabajo. No tenemos mucho personal, tenemos una cantidad de vigilancias judiciales y para los consejos seccionales las vigilancias judiciales es trabajo. Siguiente. La vigilancia judicial para los abogados. Para los abogados hice unas llamadas a los presidentes de colegios de abogados del país y la respuesta fue: ¿y eso qué es? La vigilancia judicial. Por supuesto, algunos conocen la herramienta, pero si presidentes de colegios de abogados no saben qué es esto, pues es porque hay problemas en el tema de la información. Entonces, con esta figura simplemente quería presentar el tema de esa manera. Ahora, ustedes hice un ejercicio con el verbo hoy más usado en el mundo, googlear. Hoy es el verbo más usado en todos los idiomas, googlear, y este ejercicio tiene ese resultado. Si ustedes cogen hoy el Google y buscan, ahí aparece este artículo, que corresponde a la fecha en que se expidió por primera vez el acuerdo que desarrolló las vigilancias judiciales, 20 de junio de 1997, y entonces el titular en el tiempo era este: usted podrá agilizar sus procesos, sus fallos judiciales. Si usted ha esperado por meses que un juez, fiscal o magistrado del tribunal, en ese momento se hablaba de los fiscales, ya después el acuerdo viene a aclarar que no, o magistrado del tribunal le resuelva su caso judicial sin ningún resultado, en 15 días podrá tener ahora una respuesta si acude al Consejo Superior de la Judicatura. Ese era el anuncio en esa época, periódico El Tiempo. Sigamos. Para todos los procesos civiles, penales, laborales o de familia, bastará que se dirija a la sala administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura en su departamento. En un plazo de 10 días, los magistrados de la sala administrativa verificarán si ha existido negligencia, descuido o abandono del expediente por parte del funcionario que conoce el proceso. De todos modos, el juez, fiscal o magistrado del tribunal está en la obligación de poner al día el trámite del proceso o adoptar las determinaciones necesarias. Ahí encuentran el link, la fuente, pero en Google está, y en ese momento Gustavo Cuello y Julio César Ortiz, que eran los promotores de ese proyecto, magistrados en ese momento de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo promovieron de esa manera. En este momento nos están viendo por el streaming y a propósito, pues también vamos a recibir esas preguntas por el streaming que tienen los usuarios que nos están viendo
de la Administración de Justicia en @judicatura CSJ. Vamos a recibir preguntas por ese medio para transmitírselas al panel y que pueda visualizarse. Bien, si continuamos, el marco normativo, pues estamos entre los expertos que manejan el tema de la vigilancia judicial. Simplemente, pues ya sabemos que Ley 270, artículo 11, numeral 6. Por supuesto, el acuerdo 87 y 16 que desarrolla y reglamentó, es el último acuerdo de reglamentación de la vigilancia judicial, en donde ahí, como ustedes lo encuentran, se exceptuaron ya expresamente los servidores de la Fiscalía General de la Nación por la autonomía de la Fiscalía. Siguiente. El acuerdo por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación. Este es, por supuesto, el que ayuda a que esto se convierta en un sistema inquisitivo, porque como tiene este castigo, por cada proceso en el cual se determine una actuación inoportuna e ineficaz, se restará un punto en la calificación del citado factor. El descuento previsto en este literal solo procederá cuando esté en firme la decisión. Eso, por supuesto, cuando el juez está atendiendo sus procesos y le llega una vigilancia administrativa con estos términos tan cortos, lo que procura es que deje al lado el proceso y se dedique a atender la vigilancia administrativa para correrle al Consejo Seccional de la Judicatura y evitar la calificación negativa y eso sí está en propiedad, porque recuerden que esto no aplica efectivamente a los que están en provisionalidad. Bueno, las cifras, esto para contextualizar a nuestros panelistas, estas son las cifras de la vigilancia por especialidad. El cubrimiento no es del 100%, el cubrimiento es de 13 consejos seccionales de la Judicatura. La mayor cantidad de vigilancias se desarrolla en la especialidad civil, 66%, penal 9%, laboral 7%, familia 6% y promiscuos 4%. No leo los demás porque no son representativos, pero ese es el estado de los reportes que ustedes nos enviaron en esta semana y que comprende el periodo 2016-2017. Adelante. Si ustedes lo ven por número, ya en estas columnas lo pueden identificar. El total reportado por ustedes, 10.142, 6.682, creo que nos pusieron las diapositivas que no nos actualizaron las diapositivas porque no está contemplado ahí Bogotá. Y el total es de 13.000 procesos, eso es 13.100, tal vez tenemos ahí la cifra exactamente, el total de procesos que nosotros identificamos acá, 13.336, doctor Latorre, muchas gracias, incluyendo los procesos de Bogotá. Bien, adelante. Esta sí es la cifra correcta, 13.336 que se desarrollan allí. Siguiente. Más adelante. No, devolvámoslo. De ese número total, y esta es una cifra que tenemos ya para concluir, de los 13.336, 11.708 procesos, adelante si quiere podemos adelantar, 11.708 no tienen medidas correctivas ni remisión a investigaciones disciplinarias. Y 1.600 de esas medidas correctivas y medidas de remisión a investigaciones tenemos este porcentaje, 13.336 y 1.600, 326 y 1.302 remitidas remitidas o por lo menos con medida correctiva o con remisión a investigaciones disciplinarias. Fíjense que del universo total de los procesos que se inician como vigilancia judicial, es muy poco lo que tiene medida correctiva o lo que tiene investigación disciplinaria. Adelante. ¿Esto qué implica?
después de ver un panorama, y esta es una propuesta personal, vamos a escuchar las propuestas de todos los panelistas. Esto significa que el juez, tenemos que generar una dinámica distinta. El juez, en este momento, como inicialmente anunciamos, se siente atacado. No podemos vernos en los consejos seccionales de la judicatura como el ente inquisidor. Tenemos que cambiar esa práctica para vernos una fórmula, una alianza, que sobre la base de un tema que es el coaching, desde el punto de vista gerencial, entrenador que genera condiciones para que la persona o grupo de implicados en dicho proceso busquen el camino para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades fuertemente apoyados por la motivación, la responsabilidad y la creatividad. Si no generamos en los servidores judiciales que ellos mismos generen sus planes de acción para mejorar las falencias identificadas en los despachos, evidentemente esas que tienen connotación disciplinaria y son tan evidentes, pues se debe correr traslado inmediato, pero donde son temas administrativos, por debilidad administrativa del juez, por problemas administrativos dentro del despacho que necesiten de un acompañamiento, pues ¿por qué no proponer que sean los mismos despachos los que generen un plan de acción y de mejoramiento? Y una vez agotados esos planes, sin que se hayan cumplido, ahí sí recurrir a las medidas a que haya lugar. Esa es simplemente una propuesta, pero vamos a escuchar las de los demás panelistas. Y esos planes de mejoramiento, por supuesto, estuvimos preguntando en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y me dijeron no, eso no quedó. En el Sistema Integrado de Gestión de Calidad no tenemos formatos para este tema. Es decir, cada consejo seccional hace o tramita esto, conforme al acuerdo, sí, por supuesto, pero a su manera, es decir, no tenemos una estandarización. Y vieran el problema para tener la información reunida para esta exposición. No tenemos un sistema donde podamos recoger la información y tengamos certeza de las razones por las cuales se están adelantando estas vigilancias judiciales. No tenemos concentrado la información y ese es un gran problema. Incluso para esta exposición lo fue así. Ustedes conocen este libro, ¿cierto? Creo que estaban encima de sus camas cuando llegaron a sus habitaciones. Primero, agradecer al doctor Vives por ese regalo que nos hicieron y los vamos a dejar con esta panorámica porque, como decía la doctora Lucía Bermúdez ayer, nosotros somos servidores ¿de quiénes? De esos usuarios que están ahí. Esos usuarios los pintaron los niños, como ustedes vieron en ese libro, los pintaron los niños haciendo una deconstrucción de la obra de Gabriel García Márquez en Macondo. Y los cataqueños, estos niños cataqueños, hicieron esa obra. Entonces los vamos a dejar con eso y con el agradecimiento por ese regalo. Doctora Yanet. Bueno, buenas tardes ya. Por la hora y por el tiempo de ustedes, vamos a organizar el panel de tal manera que logremos cumplir nuestro objetivo dentro del tiempo señalado. Nos acompaña el doctor Francisco Boada, quien hizo la presentación inicial, el doctor Iván Latorre, quien es el magistrado del Consejo Seccional de Bolívar, la doctora Victoria Quiñones, magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, el doctor Mario Valderrama, magistrado del Consejo Seccional en Florencia, en Caquetá, la doctora Elidma Arteaga, magistrada del Consejo Seccional en Valledupar, el doctor Hermes Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, e igualmente presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. Digamos que la idea en este panel, como lo decía el doctor Francisco Boada,
hay dos miradas y quizás tres miradas frente a la vigilancia judicial. Y aquí tenemos la mirada de los magistrados y la mirada de nosotros frente a esta vigilancia. Hubiera sido, como dice el doctor Boada, ideal que hubiese un usuario que nos hubiese acompañado, pero de tus palabras es bien significativo que incluso abogados y gremios desconocen esta figura. Le doy la palabra al doctor Iván Latorre y le hago la siguiente pregunta. De esta presentación que hizo el doctor Boada, y tú como magistrado del Consejo Seccional, ¿qué mirada tienes de qué ha sido para nosotros desde el año 97, digamos, consejos seccionales, esta figura? ¿Qué nos ha significado a nosotros al interior de los consejos seccionales? Gracias, doctora Yané. Esas cifras me dejan pensativo. ¿Será que mucho ruido y pocas nueces? ¿Será que son los jueces civiles los más morosos? ¿O acaso son los más congestionados? ¿Será que la inmensa mayoría de los despachos judiciales están cumpliendo términos y por eso los resultados no son negativos en su contra? Bien sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué no son efectivas las vigilancias judiciales tal como están diseñadas? Porque los juzgados viven congestionados. No podemos desconocer, para iniciar nomás, que la Corte Constitucional ha reiterado jurisprudencia manifestando que la congestión es el pan de cada día. Ejemplo, en sentencia T-230 de 2013, citado en el módulo de vigilancias judiciales de la Escuela Judicial, dice la Corte Constitucional, comillas, la jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de los casos, el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. ¿Qué hacemos nosotros desde los consejos seccionales cuando solicitamos un informe detallado por demás, como lo dice el acuerdo, y el juez nos contesta, sí, yo no he podido cumplir los términos legales, estoy tratando de cumplir? Eso en unos casos, y de pronto se compromete a cumplir prontamente con lo solicitado con el objeto de queja. En otros casos, a pesar de la mora, contesta, gracias por recordarme, acabo de solucionar ese pequeño inconveniente que tenía. En consecuencia, ¿cuál es el objetivo de la vigilancia judicial? Verificar y dar fe que en Colombia los juzgados están congestionados, que en Colombia los juzgados no pueden cumplir con los términos judiciales. Eso es lo que está pasando en la gran mayoría de los casos. Veamos que apenas en un 12% aproximadamente se están dando consecuencias por las aperturas de las vigilancias, ya sea por rebaja de puntos o ya sea por compulsas disciplinarias. Pero aparte de esta congestión que tienen los juzgados y nos lo manifiestan a diario, para llegar a ese resultado también tenemos otro asunto, y es que hay jurisprudencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que dice con que basta que un juzgado profiera una decisión, providencia o acto interlocutorio diario para que se entienda que está cumpliendo con su deber. Y respetuosamente me dirijo a los magistrados del Consejo Superior. En los consejos seccionales consideramos que aquel que escasamente produce un auto interlocutorio diario es un juzgado bastante mediocre. Son muchísimos los juzgados que están profiriendo más de 5 sentencias o autos interlocutorios diarios y algunos llegan a más de 10. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, consejos seccionales? Bajamos puntos porque hay una mora legal, bajamos puntos
compulsamos al disciplinario y el disciplinario dice, no señores, aquí la mora se justifica porque no hay negligencia, hay producción de una decisión diaria. Asuntos para reflexionar. Pero como se trata de hacer proposiciones también, y tal vez para ser más efectivos en la aplicación de la vigilancia judicial, ¿por qué no pensamos en modificar, en ajustar un poco el acuerdo? Y tal vez, por lo que se mencionó esta mañana por parte de una compañera del Meta, doctora Lorena, tal vez algunos consejos seccionales ya están siendo un poco atrevidos y han ido más allá de lo que a la letra dice el acuerdo. Porque el acuerdo nos está diciendo, el magistrado a quien le corresponda por reparto la solicitud de vigilancia judicial analizará la relevancia de los hechos expuestos y procederá a su verificación. Analizará la relevancia de los hechos expuestos. Decía la doctora Lorena que hacen un estudio previo y deciden si solicitan el informe o no, así lo entendí. Y creo que con las cifras vistas y teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, eso deberíamos hacer. Analizar la relevancia de los hechos expuestos antes de solicitarle el informe. Si lo que estamos haciendo con las solicitudes de informe, que es detallado, y así lo dice el acuerdo, y permítame subrayar esa palabra, si le estamos solicitando ese informe a juzgados congestionados, los estamos distrayendo más de su misión. Y nosotros, consejos seccionales, también nos estamos congestionando con ese trabajo y nos estamos desviando de nuestra misión en el gobierno de la administración judicial. Un ejemplo, tenemos en Bolívar un juzgado promiscuo del circuito sobre el que hoy en día están lloviendo las vigilancias judiciales. Tiene 1.200 procesos de inventario, promiscuo del circuito que conoce de penal, oral y escrito. Conoce de laboral, conoce de civil, oral y escrito. ¿Qué puede hacer un señor juez como este con apenas 5 empleados para responder a tantas solicitudes? Pero, además, y para reflexionar, al lado tiene 3 juzgados de tierras con una carga menor, bastante menor que le solicitamos al Consejo Superior de la Judicatura que nos transformara uno de estos juzgados a promiscuo del circuito que permitiera que éste se descongestionara. Respuesta, creación de otro juzgado de tierras. Mientras que el que está con 1.200 procesos se esfuerza enormemente por cumplir, al lado otros se distraen y ríen. Muchas gracias. Doctor Iván, ¿aló? ¿Se oye? Sí. Doctor Iván, de su exposición quedan muchas preguntas. Voy a darle la palabra a la doctora Vicky, porque como decía inicialmente, es nuestro cliente externo en este tema de las vigilancias. Tú hiciste una aseveración que me dejó un poquito inquieta, dices tú, ¿qué tan eficaz es la vigilancia judicial? Y esa es la pregunta que yo le hago, doctora Vicky, en concepto tuyo como magistrada, desde esa visión de cliente externo de esta herramienta, ¿es eficaz? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, más que hablar como juez o magistrado y de pronto dar esa opinión si es justa o injusta la calificación, yo quiero es unirme en unas breves líneas en lo que va a ser el compromiso que tenemos nosotros para salir de este impasse, para mejorar. Y mi opinión personal, que se las manifestaba ayer, yo realmente creo que es una herramienta inoperante o ineficaz y que realmente no nos está contribuyendo prácticamente nada frente a la visión del usuario, del ciudadano como tal. Fíjese que yo creo que el error parte que el artículo, el numeral sexto de la ley, es que el 101 de la ley 270, cuando habla de las funciones de ustedes,
los magistrados de los consejos seccionales. La función es muy amplia, la función dice que ustedes, los magistrados de los consejos seccionales, son quienes tienen que realizar una vigilancia judicial para que se administre de manera oportuna y eficaz y cuidar el normal desempeño de la administración de justicia. Luego, no puede decirse que esa función tan macro solamente se va a concretar en producto de una solicitud de un abogado, entre otras cosas porque muchos de los abogados no solicitan vigilancia judicial porque no quieren pelear con los jueces, porque temen las retaliaciones verdaderas o no y porque el usuario desconoce la figura. Realmente, mientras el Consejo Superior de la Judicatura no utilice medios de comunicación, de publicidad, tal cual los noticieros, propagandas como lo hace la policía, la fiscalía, donde el ciudadano conozca el mecanismo, pues realmente no podríamos ver la efectividad. Sé que todos se molestan porque dicen, entonces ahora se va a llenar esto de millones de quejas y peor de congestiones, se van a congestionar los consejos seccionales, pero esa es una pela que hay que darla si realmente nosotros quisiéramos que el ciudadano conociera una herramienta y poder, digamos, las cifras que presenta el doctor, mirarlas. ¿Qué considero yo? Los usuarios están utilizando otras herramientas que quizás son más eficaces para lograr esa vigilancia judicial que está señalada en la ley, la tutela. Si nosotros miramos las cifras, que también medio las observamos ayer, por lo menos elevado a 10 es el número de veces que presentan los ciudadanos tutelas porque se ha vuelto más efectivo contra lo que ellos consideran la mola o la ineficacia de nosotros los jueces. Con dos cosas, al usuario no le importa si nos quitan un punto de la calificación, además muchos están en provisionalidad, o sea que por ahí estamos graves. En cambio al usuario sí sabe que tiene un fallo y que hay un desacato, y a mí me afecta como juez de pronto más el tema de responder la decisión y el desacato. Hay otras herramientas, por supuesto, el habeas corpus, sobre todo en materia penal, y bueno, cuando los términos les corren a su favor. Pero ¿dónde están también aquí los compañeros de las salas disciplinarias? ¿Dónde están las estadísticas de la cantidad de quejas disciplinarias que se presentan? Eso es otro indicador, porque muchos usuarios como desconocen o no quieren o no saben presentar la vigilancia, eso nos daría a nosotros ahora un panorama para que esta noche cuando firmemos un pacto, creo que vamos a firmar un compromiso como el que hicimos con el Consejo de Estado para dar, digamos, un parte a la ciudadanía y realmente que esto se materialice. Tendríamos que mirar con los compañeros cuántas quejas se están presentando frente a eso y los compañeros de la Fiscalía también las denuncias penales. Independiente del resultado o no, eso es lo que nos va a llevar realmente a hacer un panorama. Ahora, las recusaciones, eso es otro mecanismo que está utilizando el ciudadano, bien o mal, para manifestar lo que considera. Hablábamos ayer que el tema tan difícil con el reparto, yo realmente no creería que el reparto siempre sea sinónimo de corrupción. Como abogada litigante que fue mucho tiempo y que si seguramente uno pudiera consultarle a algunos, el reparto muchas veces lo quiere manipular porque es que no quieren que toque donde ese juez que se demora mucho, sino este es, o donde es que en estos sí reconocen el IBL y en estos no reconocen el IBL. Entonces aquí es donde está fallando con todo cariño los compañeros de sistemas, informática, SENDOC. ¿Por qué no se analiza verdaderamente las estadísticas? ¿Cómo es posible que en un mismo departamento, los mismos jueces con el mismo número de personal, con la misma característica de procesos, unos produzcan 100 sentencias y otros 3? Eso debería generar una alarma. Eso tiene que generar unos hallazgos y ahí es donde el Consejo Seccional verdaderamente va a realizar, como se hace con la Contraloría, un plan de gestión con los jueces, con todo, bueno, oiga, superiores, lo que sea, algo está pasando aquí y eso nos va a dar verdaderas políticas que en este momento las necesitamos. En este momento las necesitamos y tenemos que cambiar esa dinámica. Los turnos, bueno, con anuencia y dirigiendo acá a nuestro presidente del Consejo de Estado, y nos unimos por supuesto los jueces y los magistrados en unas políticas de transparencia a partir de la fecha publicitar más los turnos porque uno de los famosos problemas que tenemos es con los famosos procesos engavetados. Pero doctores, con todo respeto y con todo cariño, la ley 270 y la ley 446 señalan de manera expresa que todos los jueces, no ni siquiera nuestra jurisdicción, dice… es obligatorio para todos los jueces dictar sentencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes a los despachos para tal fin.
Y señala desde esa época del Código de Procedimiento Civil que tenemos que tener en la cartelera del tribunal o el despacho el orden de los procesos. ¿Cuántos de ustedes vigilan eso? Si nosotros como jueces supiéramos que es un elemento, no de calificación del número de proceso, de entrada, salida, sino de la verdadera organización, eso nos quitaría muchos dolores de cabeza. Porque por lo menos el usuario que cree que uno es moroso sabe que es que hay 40 o 50 o 200 procesos antes. Y entonces ya como pasa cuando van a pasar a pagar en la policía o algo, bueno, dentro de 2 años, pero ya sabe que es el turno 300. Entonces creo que la invitación de todo esto ya para terminar es que tratemos de hacer una mirada macro, por supuesto con la dirección del Consejo Superior de la Judicatura, y aquí solamente entre todos vamos a poder dar un paso con acciones contundentes, empezando por publicitar de verdad hacia afuera los mecanismos que tienen los ciudadanos, haciéndonos una autocrítica y que salga de acá un compromiso y que no nos molestemos, ni porque nos califiquen, ni porque nos digan que somos los más o menos congestionados, sino un paso avante. Gracias. Doctora, pero escúchame una pregunta, pero sí consideras que es el punto de nuestro panel, que la vigilancia es un mecanismo de control y de transparencia. No porque está dejando primero porque todo el mundo, como dijo el doctor, corremos. Si hay una vigilancia en los 3 días casi que nadie deja que el punto, entonces se corre y eso nunca se refleja en nada. Y fuera de eso, desafortunadamente los provisionales se están dejando por fuera y si al juez provisional no se le quita el punto, por lo menos debería informarse al nominador para que en un momento por razones de servicio se pudiera hacer. A mí no me parece que contribuya a nada. Muchas gracias. Bueno, otra de las inquietudes que nos ha quedado de todas estas manifestaciones es el usuario. Doctor Mario, ¿qué opina usted? ¿Qué le ha significado al usuario de la justicia el mecanismo de la vigilancia judicial? Muy buenas tardes para todas y para todos. Verdaderamente he tenido la fortuna en mi vida laboral y en mi vida profesional de ser litigante, ser juez y ahora ser magistrado de los consejos seccionales de las salas administrativas. Cuando era juez no miraba con muy buenos ojos la llegada de una vigilancia administrativa, realmente eso tengo que ser sincero, no era de mi agrado. Cuando llegué a la judicatura hace ya 5 años, todavía no me convencía la posición de magistrado de sala administrativa, lo veía como muy policivo. Y a través del tiempo me he dado cuenta que cumple una función muy importante. Yo pienso, contrario a lo que piensa la doctora Quiñones, que la vigilancia judicial es un instrumento de control y transparencia de la gestión en manos de los usuarios, no solamente de los abogados litigantes, sino del usuario, del poderdante, de quien entrega el poder. Eso es fundamental que tenga uno esa herramienta. Y es una herramienta, doctora, muy expedita. Creo que es casi más expedita que la tutela, si uno la mira desde ese punto de vista. La mora judicial es grave, es una enfermedad, es un cáncer de la administración de justicia. No le cabe a uno la menor duda. La mora judicial, tristemente, es muy dañina para la administración de justicia. No genera transparencia, no genera absolutamente, no genera justicia siquiera. Y eso es lo que uno debe entenderla. Yo nunca me he explicado por qué la Corte Constitucional, cuando estudian los términos en el ejercicio del derecho de petición, es muy exigente cuando se incumplen los términos de una petición y al funcionario administrativo se le impone el deber de contestar en sus 48 horas, casi en todos los casos que he visto que es por violación de términos. Y la Corte Constitucional en materia de la mora judicial estableció que habían términos procesales a cargo del legislador y un término razonable
se inventó el término razonable para justificar la mora judicial. Y yo lo he visto así. Es inaudito que haya esa diferencia. ¿Por qué no es tan bien fuerte con los jueces y con los magistrados en el cumplimiento de los términos, como lo dice la Constitución y lo dice la ley estatutaria? En eso debía estar también manejándose el tema de la mora. Uno nos explica por qué esa diferencia. Y la encuentra muy bien. Pero bueno, en nuestro estatuto, el acuerdo que regula la vigilancia judicial, nos dice que cuando hay acumulación de inventarios y cuando hay congestión en los despachos, pues nosotros tenemos que tenerlos presentes y los tenemos presentes. Pero a veces me pregunto, ¿será que a veces no tenemos que investigar bien el ausentismo? ¿Cómo el ausentismo está generando congestión en los despachos? Yo hice este año un estudio sobre el ausentismo en nuestros distritos judiciales, pequeños, pero es en todo el país, no vaya a creer que es solamente en el Caquetá, yo lo tengo claro que es en todo el país. Y me encontré con la sorpresa que en las salas disciplinarias en un momento dado se encontraba en un promedio de permisos ordinarios, sin contar más, del 38%, de 38 días. En el tribunal administrativo de 27 días en el año. En el tribunal superior 28 días. Si son 28 días hábiles, 36 días hábiles, ¿cuánto tiempo hay en eso? A veces se encuentra uno un magistrado en los corredores diciendo no puedo hacer nada porque mis compañeros están de permiso. Y se pueden ustedes imaginar en una sala disciplinaria con 2 magistrados exclusivamente, si cada uno se toma los 5 días de permiso al mes, ¿cuántos días trabajan en el mes? Entonces el ausentismo es un problema que nosotros debemos de ponerle mano. El Consejo Superior le debe poner, el presidente del Consejo de Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia le deben de poner mano. Es lamentable decirlo. Yo me he encontrado a magistrados en esa tónica. Entonces, ese tema del ausentismo debe ser objeto de mirar si la congestión es culpa del juez o es culpa del magistrado. No es el cuento simplemente que tengo el espacio ahí de mucho trabajo, pero ¿está trabajando, señor juez? ¿Está trabajando, señor magistrado? Y el otro punto es, además de la restricción, tener nosotros, la parte relacionada con ser objeto de análisis cuando nos repliquen que hay congestión. El segundo aspecto que yo veo delicado en materia de la vigilancia y de la mora judicial son los provisionales, doctora Quiñones, yo también lo veo así, los provisionales. Hay tribunales que nombran, desgraciadamente en nuestros distritos, el 25% de los jueces están en carrera. O sea, el 75% no están en carrera, siendo unos distritos tan pequeños. ¿Y qué implica eso? Que como no hay un elemento en la vigilancia judicial, al juez de carrera pierde un punto, se le hace la anotación y pierde un punto en la calificación. Y al provisional nada, no le hacemos nada. Y termina el provisional pues fresco. Entonces ahí en eso se debe hacer un ajuste en el acuerdo 8716 para que si bien con 3, digo yo, estoy poniendo una cifra, con 3 anotaciones que le hagan un provisional, por lo menos el tribunal diga si lo mantienen, le mantienen el cargo o lo declaran insubsistente, porque no es justo también mantener una persona que se ríe de uno. Yo pienso, doctora, contar, mire usted que el artículo 121 del Código General del Proceso, ¿cuántos casos hemos visto en el país que se le da aplicación
a la pérdida automática de competencia de los jueces. Y vamos a mirar los expedientes y encontramos que los términos del año o de los 6 meses que tiene el tribunal para resolver una apelación están más que vencidos. No le dan aplicación a eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho sobre el problema de ese tema de la mora judicial como tal. Doctor, pero ¿sí es un mecanismo de control y de transparencia con una Totalmente. respuesta corta? Totalmente, estoy de acuerdo y creo que hay que fortalecerlo. Doctora Dilma, ¿y considera usted que como mecanismo para vigilar la gestión de la Administración de Justicia y sacar alguna política dentro del Consejo Superior, sí es una herramienta que se justifica? Doctora Yanel, muy buenas tardes a todos los asistentes. Yo tengo una mirada como más optimista, más propositiva frente al tema de la vigilancia, frente a las posiciones que han planteado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Si bien es cierto, la vigilancia es una, digamos, iniciativa establecida a nivel de la ley estatutaria en el artículo 101. Ya lo decía la doctora, vi que cuando revisaba el texto de la norma, básicamente remite a 2 aspectos esenciales. Uno, a garantizar que se administre justicia en forma oportuna y eficaz, ¿cierto? Pero también a cuidar del normal desempeño de las labores de los funcionarios. Digamos, son las 2 miradas a las que se remite como está establecido. Veamos ahora si el acuerdo que reglamentó la vigilancia cumple con esos propósitos o esos cometidos. Uno revisa el acuerdo y en el acuerdo básicamente uno podría entender que trata de dar satisfacción a esas 2 expectativas, por un lado haciéndole un seguimiento o un control al proceso en virtud del cual se presenta la queja con el fin de determinar si el que no se decide oportunamente haya sido el resultado, digamos, del comportamiento deliberado del funcionario. O 2, identificar si esa circunstancia de no decidir en forma oportuna se remite a unas situaciones que son ajenas a la voluntad del servidor. Y en ese caso, entonces, se establece otras alternativas. Mire, hay que establecer la posibilidad de que la dirección seccional genere una condición óptima de apoyo que le permita superar la situación al funcionario judicial para que pueda responder en forma oportuna y eficaz en la administración de justicia. Y paré de contar. Y yo creo que ahí nos hemos quedado totalmente cortos en cómo se ha regulado la vigilancia judicial en el acuerdo 8716 y de antemano mi propuesta es que este acuerdo necesita ser rediseñado, repensado. ¿Por qué? Entre otros, por muchos de los aspectos que ustedes mismos han planteado, considero que el acuerdo está enfatizando el seguimiento exclusivamente para los funcionarios de carrera. Desatiende y no tiene en cuenta para aquellos que son vinculados en provisionalidad, y si miramos el porcentaje de funcionarios de carrera versus funcionarios en provisionalidad, es significativo el porcentaje de los funcionarios en provisionalidad. 2, los términos que establece el acuerdo son unos términos de carácter expedito, totalmente de acuerdo, incluso mucho más cortos que la misma tutela. Cuando uno lleva una solicitud de requerimiento al despacho judicial, la reacción inmediata del funcionario judicial es decir, tengo otro proceso más que atender, ¿no? Y como el mismo acuerdo establece que si el funcionario normaliza la situación de irregularidad en la administración de justicia, eso permitiría de alguna manera mitigar el impacto negativo que pueda tener esa vigilancia. ¿Qué hacen los jueces? Se la juegan, como es sensato, por superar o normalizar la situación de irregularidad. De ahí que yo difiero un poco también de las estadísticas que se presentaban en un comienzo. Considero que se han tramitado más de 13,000 asuntos y en 11,000 se dijo que no había lugar a apertura o imposición de un efecto adverso. No podemos dejar de lado la posibilidad de entender que en esos 11,000 casos se normalizó la situación de irregularidad frente a la administración de justicia. O sea, el gana-gana de esos 11,000 casos es haber permitido que en esos 11,000 casos se supere
la situación de irregularidad y de normalización que se requería. O sea, no es que sea tan inútil, porque deja la impresión de que estamos absolviendo en 11.000 casos y la queja del pobre usuario se quedó como un canto a la bandera. No es cierto. En esos 11.000 casos, muy seguramente se logró la normalización de la situación de irregularidad. Perdóname, doctora, pero para contribuir al debate, ¿en cuántos saltándose los turnos? ¿En cuántos de esos 11.000 casos se saltaron los turnos? Bueno. Y en consecuencia fue un mecanismo contrario a la ética. Bueno, a eso habría que mirar en casos puntuales. Esa es otra de mis observaciones de por qué debe ser rediseñada o repensada la vigilancia judicial. Cuando hablamos en términos expeditos para resolver, también le estamos diciendo, mire, usted normalice y supera su situación frente al caso de vigilancia. Y efectivamente el juez, no importa que el turno no se respete, se la juega por resolver o normalizar la situación antes de continuar con la vigilancia. Eso también es un aspecto que debe ser objeto de redefinición en el diseño de la vigilancia. Doctora Otro Dilma, aspecto, escúchame, pero como mecanismo de control y de transparencia. funciona, yo lo veo positivamente, funciona. Y no solo para tratar de normalizar situaciones individuales o particulares, sino esencialmente, y aquí creo que es lo que no, la mirada que no se ha dado en las anteriores intervenciones, es que se constituye en una herramienta importantísima gerencial para el Consejo Seccional y para el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué digo se constituye una herramienta gerencial? Porque cuando usted va a revisar 13.000 casos, pregúntese qué pasó en esos 13.000 casos frente a por qué no se pudo responder en forma oportuna. ¿Fue un problema de congestión? Si estamos hablando de un problema de congestión, estamos hablando de un problema estructural, de demanda de justicia y de falta de capacidad de respuesta para atender esa demanda. Si estamos hablando de mora, estamos hablando de una situación personal que induce a que el funcionario deliberadamente asuma comportamientos de no respuesta oportuna en la administración de justicia. Son dos cosas totalmente diferentes. Congestión no se la puedo reclamar al funcionario y yo creo que la Corte, cuando ha expedido las decisiones como las que invocaba el doctor Latorre, hace básicamente énfasis en eso. No le podemos exigir al funcionario judicial que responda por situaciones que son eminentemente estructurales, que las debe resolver la institucionalidad. ¿Quién es la institucionalidad? El Consejo Superior de la Judicatura, los consejos seccionales. O sea y que ahí la es donde propuesta rescato. tuya Y además de lo que puede conllevar a la resolución de la situación particular, la propuesta es rediseñemos la vigilancia judicial para que se convierta en una verdadera herramienta que nos permita construir indicadores para una efectiva gerencia de la administración de justicia y permitir que cumpla el verdadero propósito de administración de justicia oportuna y eficaz. doctor Hermes Darío. ¿Cuál es su mirada a este respecto? Bueno, muy buenas tardes. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Quiero hacer una pequeña introducción con la imagen que nos deja Michel Foucault en Vigilar y Castigar, cuando en los siglos XVI y XVII la delincuencia de determinada clase estaba exacerbada y la condición era la ejecución. Cuando la clase dirigente se dio cuenta que esa no era la fórmula para atender el problema, cambiaron las penas y entonces ya no se ejecutaba a las personas. Yo creo que aquí estamos haciendo algo al revés en Colombia. Y lo digo que lo estamos haciendo al revés porque cuando la ley estatutaria señala la vigilancia administrativa, que es la vigilancia judicial, como un mecanismo de control, yo no entiendo por qué lo vamos a volver un mecanismo de sanción. Ya a partir de ahí es ilegal el acuerdo que está señalando que la sanción a un juez de un punto en su calificación deviene de la autorización de la ley estatutaria de administración de justicia para hacer esa vigilancia.
estamos entendiendo mal el derecho en Colombia. Y es que la vigilancia judicial lo que nos está diciendo es, tal y como se ha venido verificando acá por el doctor Mario, un esquema sancionatorio y de verificación de irregularidades. Y yo digo, y la pregunta es, ¿será que podemos mirar las irregularidades por el lado que es? Aquí ustedes han tenido todo un recuento de las problemáticas de la rama judicial y la vigilancia judicial va a sancionar al juez, que es el que termina administrando justicia, no pronta y no oportuna. Y yo ahí quiero hacer referencia a algo que me parece que es muy complejo y es generalizar. Cuando hablamos que el juez saca permisos, yo les pregunto también por qué al juez no se le da un horario de trabajo ordinario, como cualquier servidor colombiano, las 8 horas de trabajo en muchos casos. Y tenemos distritos judiciales donde los jueces están reventados de trabajo. ¿En dónde está esa humanidad? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la visión proactiva del ejercicio del control de vigilancia judicial? Qué importante este escenario para poder decirles a ustedes que los jueces de Colombia son jueces responsables. Claro, todo sistema tiene distorsiones y las distorsiones creo que las hemos visto tanto en los juzgados municipales como en las altas cortes y no hay ninguna que se salve. Desde ese punto de vista, sí creo que es muy importante mirar que la vigilancia judicial tal como está estructurada en este momento realmente no tiene la función que debe tener, porque no se le está mirando como un instrumento holístico para el ejercicio de la función judicial, porque es un asunto que se mira uno a uno. Y yo les pregunto a los compañeros que están hablando de que es importante publicitarlo. Y ayer hablábamos precisamente en el ejercicio que pudiéramos sacar a las 8 de la noche con el señor, el muñequito este de tal cual. A partir de mañana ustedes pueden ir a mirar y ver cómo está su proceso, si no coloque una queja y hacemos una vigilancia judicial. Les pregunto, ¿cuántas vigilancias judiciales se van a venir en Colombia? El problema no es de publicidad. Entonces, yo sí considero que hay algo que me parece que es muy importante y es que todo debe manejarse dentro de una estructura de control. Y si hay un despacho judicial que tiene más de una vigilancia, es un despacho judicial que merece una atención puntual, pero no sancionatoria, eso sí creo que es absolutamente claro. La vigilancia judicial, insisto, no puede ser sancionatoria. De tal manera que esa norma que tenemos ahorita en el acuerdo, que nos dice que se le rebaja un punto al funcionario porque la vigilancia administrativa le fue negativa, piensen ustedes como abogados si eso es constitucional, cuando la ley estatutaria no lo autoriza. Doctor Hermes, pero si es mecanismo de control y de transparencia. Yo considero que no es un mecanismo real que me permita verificar cuál es la situación del juzgado, cuál es la situación del juez, porque insisto, lo que está haciéndose es trasladándose un problema a donde no está el problema. Y creo que entonces tendríamos que sacrificar todo el sistema judicial para mirar a ver si por todo lo que está sucediendo, y quiero traerles una estadística del mismo Consejo Superior de la Judicatura del año 2012. 375% durante la Constitución del 91 creció la demanda de justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente con los mismos jueces Colombia le está prestando un servicio, así sea deficiente, le está prestando un servicio de justicia a los colombianos. Aquí se dijo en el último panel, el problema es económico, es financiero y además es de respeto de las demás ramas del poder público hacia la rama judicial. ¿Por qué razón no está representado lo que dijo aquí uno de los panelistas, el Consejo Superior de la Judicatura ya en el Gobierno Nacional, en el Congreso de la República, luchando a brazo partido por tener mejores condiciones económicas y que no llegue lo que siempre sucede, que es sencillamente que los jueces
no tienen cómo trabajar porque ustedes no tienen cómo hacer las compras. Doctor, Porque, perdón un momento, doctor, porque sencillamente el gobierno no le da a la judicatura lo que necesita y cuando lo necesita. Ese es el punto que me parece a mí muy importante y pasamos desde un punto de la vigilancia al macro del servicio de justicia y esa es la reflexión que yo creo que debe quedar acá. parece que, según lo que me están informando, ¿no se está escuchando? Sí, en lo que me comentan de la organización, lamentablemente no hay chance de intervención de preguntas, según lo que tú me comentas. No, pues, quería comentarles muchísimas gracias a los señores panelistas. Dime. A las que lleguen por Twitter las vamos a contestar entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy amables.